qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, vamos a pedirle ahora a nuestro hermano Pablo, que por favor, no sé, tiene el proyector aquí, el screen aquí. Él tendrá la disertación, la primera parte de esta hermosa conferencia. Gracias. Vamos a leer en el libro de Oseas otra vez. Estaba pensando, bueno, desde antes de venir, pero a la medida que pasan los días uno va pensando en muchas cosas, ¿verdad? Y lo que pienso, hermano, es que no tiene ningún sentido reunirse para recibir más información. Porque si la palabra del Señor no nos impacta, si la palabra del Señor no nos impacta, nada nos va a impactar. Si la palabra del Señor no nos transforma, nada nos va a transformar. Por tanto, nuestra oración al Señor, una de las tantas oraciones, como hemos aprendido del Salmo 119, el salmista dice: enséñame tus estatutos, ayúdame a entenderlos, que transformen mi vida, que pueda yo ser moldeado. Y en esto, hermanos, tenemos que ser honestos. Aquí no se trata de pensar, qué bueno que está dando este mensaje el hermano Juan o el hermano Pablo, que al hermano fulanito le hace falta escuchar esto. Y a la hermana fulanita, qué bueno que está escuchando, le hace falta escuchar eso. Hermanos, el primer necesitado soy yo. Y al primero que le llega el mensaje, soy yo. Cada uno de nosotros es responsable delante del Señor. La peor actitud que podríamos tener al venir a una conferencia es la del fariseo que, puesto en pie, da gracias a Dios por ser tan espiritual. Gracias, Señor, te doy que no soy como los otros. ¿Acaso no deberíamos venir como el publicano? Oh Señor, aquí estoy vacío, lléname, transfórmame. Que hoy día estamos en el monte de la transfiguración y mañana en el valle otra vez. El libro de Oseas es un libro que nos va a enseñar acerca de lo terrible que es dejar al Señor, cambiarlo. Es un libro que enfatiza, por supuesto, el tema de la idolatría, como veíamos ayer. La idolatría es cuando reemplazamos, cambiamos al Señor por otra cosa, lo que sea. Y el libro de Oseas, la gran mayoría de los profetas menores escriben, todos los profetas realmente, gran parte del tema tiene que ver con el gran problema de Israel, que era la idolatría. Ese fue su gran problema. Su gran problema fue ese, la idolatría. Se sintieron atraídos hacia lo que ofrecían sus vecinos.
Se sintieron atraídos hacia sus deidades. Se sintieron atraídos hacia sus fiestas, hacia su cultura. Se sintieron atraídos hacia lo que ellos creían. Y cambiaron al Señor. Oseas es un libro difícil, pero es un libro que está aquí, en la Escritura. Usa un lenguaje difícil de explicar, un lenguaje que podría sonrojar a cualquiera, pero es el lenguaje que el Señor ocupa. Porque a veces el Señor tiene que usar un lenguaje duro para arremecernos, para despertarnos. Pienso que a veces la iglesia de Occidente estamos como en una especie de mecedora, no sé cómo le llaman a estas sillas que uno se va para adelante y para atrás. Totalmente relajados. Y parece que ser cristiano es un hobby más, pasatiempo. Y en nuestra vida, Dios no es alguien más en nuestra vida, Él es todo en nuestra vida. Podríamos perder todo, pero no jamás podríamos vivir sin Dios. El llamado es urgente, hermanos, a que nuestro corazón se vuelque por completo al Señor, a que hagamos un profundo autoexamen, una profunda revisión de nuestra vida, sin compararnos con nadie. Es compararnos al Señor, es compararnos a la luz de su palabra, a retomar lo que hemos olvidado, a invertir más tiempo en lo más importante que es el Señor. No hay cosa alguna, ni persona alguna, no hay materia, no hay área de conocimiento en esta vida que debiera ser mejor conocida que la Escritura. El libro de Oseas es la historia de un pueblo que fracasa, un pueblo que a pesar de ser bendecido, que a pesar de recibir el favor del Señor, un pueblo amado por el Señor, un pueblo que no era nada, un pueblo que estaba abandonado a su suerte. El Señor lo toma y lo hace su pueblo. Y el Señor lo dice en Deuteronomio, cuando el Señor, ahí el libro de Deuteronomio, conocido como la segunda ley, porque Moisés lo que hace es recapitular, es repetir, no una mera repetición, sino recordar al pueblo de Israel todo lo que había sido su experiencia durante su travesía en el desierto. Y una de las cosas que Moisés dice al pueblo, le dice al pueblo: no por ser tú más o mejor que los otros pueblos te escogió el Señor, sino porque el Señor te amó. Es pura gracia, hermanos. Es pura gracia. Y el Señor ocupa la historia de este hombre llamado Oseas, que debe casarse con una mujer llamada Gomer. Y Gomer representa a Israel. Oseas representa al Señor. Oseas se casa con Gomer, a pesar de que Gomer probablemente era una mujer de una vida inmoral. Al casarse con Oseas, ella deja esa vida inmoral. Su nivel sube. Ella entra en una relación de amor donde es cuidada y protegida, pero al poco tiempo ella se va y abandona a Oseas. Se va con sus amantes. Tiene 3 hijos, y los hijos también forman parte de la metáfora que el Señor ocupa para ilustrar el pecado de Israel.
la idolatría. La idolatría es presentada en el libro de Oseas como adulterio espiritual. Adulterio espiritual. El adulterio es el pecado más serio, más grave que un hombre pueda cometer hacia su cónyuge, o viceversa. No hay un pecado más terrible que el ser amado, el ser más importante, esa persona a quien usted ama, esa persona en quien usted confía, esa persona que conoce sus alegrías, sus penas, aquella persona que le ha dado soporte emocional, que le ha brindado su amor, que se ha entregado por entero a usted. Esa persona se va y le abandona. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y el Señor ocupa esta figura para ilustrar la traición de Israel. Israel es como Gomer, que abandona al Señor. Dijimos ayer que... Ahí está, ok. Solo por si alguien no está familiarizado, aquí tenemos un plano, un mapa de Israel. Básicamente aquí lo que tenemos, dijimos ayer que el reino de Israel se dividió en los días del rey Roboam, hijo de Salomón. Roboam era nieto de David. El reino, el Señor lo divide por causa de la idolatría de Salomón. ¿Ya? Y entonces el reino de Israel queda conformado por la mayoría de las tribus. Y la capital del reino de Israel, conocido también como Reino del Norte, su capital llega a ser Samaria. El primer rey de este reino fue un hombre llamado Jeroboam, que lo que hace es colocar dos becerros, uno aquí en Betel y otro aquí arriba, no aparece el nombre, por ahí está Dan. Pone dos becerros. Y Jeroboam comete un terrible pecado, el pecado de instaurar oficialmente la idolatría en Israel. El reino del sur solo queda con la tribu de Judá y Benjamín, su capital, Jerusalén. Dios envió profetas a todo el pueblo, tanto el reino del norte como el reino del sur, tanto el reino de Israel como el reino de Judá. Judá por un tiempo respondió. Se levantaron ciertos reyes que fueron buenos. Rey Amasías, Asa, el rey Joás por un tiempo, el rey Usías por un tiempo, el rey Ezequías, por supuesto, de los mejores reyes que hubo, y el rey Josías, quizá el mejor rey de Israel después de David. Pero acá, en el norte, no hubo ni un rey bueno, ni uno. Todos siguieron la idolatría, el más malo de todos, Acab. Y de hecho es en el libro de Reyes, no me acuerdo ahora qué profeta lo dice, no sé si es Elías o Eliseo o algún otro profeta, que dice, que habla de las fornicaciones de Jezabel. ¿Por qué? Porque la idolatría es presentada como un acto de, no solo de el adulterio, quizás hace énfasis en la traición a un pacto. Pero cuando se ocupa la palabra fornicación, que es una palabra muy fuerte, lo que se enfatiza es la suciedad, la impureza del pecado. Bueno, aquí hay mi hermano Dani me ayudó con esto. Aquí un resumen. Oseas significa salvación, fue contemporáneo de estos profetas, de Isaías, de Amós, de Miqueas. Ellos profetizan el reino del norte. Básicamente, la historia del infiel esposo de Oseas, Gomer, es semejante a la infidelidad de Israel para con Dios. La idolatría es una expresión del pecado de Israel. Así que el gran tema, estos tres se podría decir que son los grandes temas de Oseas, porque Oseas no solamente tiene un
tema donde se revela y se expone el problema y las consecuencias del problema. Es un libro que habla de restauración. Y yo espero que hablemos de eso hoy y cerrar a lo mejor Oseas hoy día, porque va a ser difícil al regreso, a lo mejor, al regreso de nuestro viaje que tenemos que hacer a Florida, va a ser difícil a lo mejor continuar con este tema. Pero es un libro de esperanza. También es un libro de esperanza. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos un dicho, no sé, yo creo que deben conocerlo. Cuando usted dice, ¿sabe qué? Voy a tirar la toalla con esta, ya no. I give up. Voy a tirar la toalla. ¿Sabes qué? Ándate. ¿Te quieres ir de la casa? Ándate. Yo tiro la toalla contigo. No te quiero ver nunca más. Pero Dios no hace eso con nosotros. Tiene tanta paciencia con nosotros. Y de eso habla este libro también. Aquí tenemos una pauta general de la forma en que vamos a abordar el libro. El problema o el pecado de Israel denunciado por el Señor, algo de eso hablamos. Las causas del pecado de Israel, ¿qué es lo que provoca? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde está el origen de este pecado? ¿Por qué? ¿Por qué Israel llega a cometer lo que comete? ¿Cómo llega a ese grado tan bajo? Vamos a ver algo que hay tiempo de las consecuencias del pecado de Israel, el remedio divino cuando la disciplina como medio de restauración se transforma en la única esperanza. Y hay un punto más que no olvidé ponerlo, que dice la prevención. ¿Cuál es la prevención para esto? ¿Cómo se previene? ¿Cómo podemos prevenir llegar a un estado similar? Y dijimos anoche que la idolatría no es ajena al pueblo de Dios. Mire, la idolatría es mucho más sutil de lo que usted cree. Mucho más sutil de lo que usted cree. No hay que tener una figura en casa ante la cual uno se adore. No hay que tener una estatua delante de la cual uno se incline. Usted mira, yo no soy idólatra porque no tengo ningún Baal en mi casa. Ningún creyente aquí tiene algún Baal en su casa. Pero hay otras cosas. Y quizá el Dios más ignorado, pero el más peligroso, el más sutil, el más venenoso, el más demandante, ¿sabe cuál es? El yo. El yo. Yo primero. Yo primero. ¿Se ha fijado algo que está muy de moda hoy día? Yo nunca lo he hecho, pero yo voy a hacer la acción y usted va a saber de qué estoy hablando. ¿Cómo se llama eso? Selfie. Self. Yo. Una foto. Mira, aquí con este ángulo, aquí este otro ángulo. Y de aquí con esta ropa. Y aquí con barba. Y aquí sin barba. Y los pongo ahí en Facebook y todo. ¡Oh! ¡Qué lindo te ves! ¡Oh! ¡Qué te queda bien eso! Y el ego se sube. ¿Por qué? ¿Por qué el yo es tan importante? ¿Por qué necesito saber que otros me digan, oh, que te ves bien? Porque nadie le va a decir que se ve mal. Y si usted me dice que me veo mal, yo lo borro de mi lista de amigos. ¿Verdad? Ese ya no es mi amigo porque me dijo que me veía mal. Nadie le va a poner en público ahí. Como una vez un amigo que yo uso, ya lo uso mucho menos, Facebook. Lo uso con fines bíblicos, nada más. Pero hace años atrás un amigo que se alejó del Señor, yo le puse algo, diríamos en Chile, una pesadez y me borró. Pero ¿verdad que vivimos en una época así? El self, todo self.
Help yourself, ayúdate a ti mismo. Piensa en ti primero. Después piensa en lo demás. Tú primero. Lo importante es que tú te sientas bien. Lo importante es que tú estés contento. Lo importante es que tú te sientas realizado. Todo es yo, yo, yo. Ese Dios, hermanos, está imperando en la vida de muchos creyentes hoy. Y en la batalla diaria. Puede tener otro sentido. Puede sentir, yo soy mejor. Yo soy más espiritual. Yo soy más que Él. El yo se esconde sutilmente. Sutilmente. Como el tiempo va muy rápido, vamos a repetir un poquito de lo que vimos ayer. Solo para repasar. Está aquí el problema del pecado denunciado por Israel. Ya vimos el pecado de alta traición, idolatría. No he leído todavía, no sé. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usía, Jotam, Acá y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Una mujer fornicaria es una frase muy, muy fuerte. Literalmente una mujer de fornicaciones. El vocablo hebreo, senunim, significa literalmente fornicaciones, inmoralidades. Es una mujer cuyo carácter está definido, caracterizado por las inmoralidades. Es una construcción gramatical similar a la que se ocupa, por ejemplo, en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa. ¿Quién no conoce esa palabra, verdad? Y al esposo de repente se muerde los labios para no citárselo a sus... No, mentira. Pero mujer rencillosa, la frase gramaticalmente hablando es similar a la de Oseas. Describe el carácter de la mujer. Es una mujer que se caracteriza por ser rencillosa, por buscar y mantener el conflicto. En el caso de Gomer es igual. En el caso de Gomer es igual. Eshet Zenunim. Esa frase, mujer de inmoralidades, describe el carácter de Gomer. Y el Señor le dice a Oseas, cásate con esa mujer. Y este matrimonio por un tiempo es una familia feliz. Tienen hijos, pero al poco tiempo ella se va. Al poco tiempo ella se va. En el versículo, en el 2, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, es decir, hijos que son resultado de una conducta inmoral de esta mujer o que son catalogados de esta manera por causa de su mamá, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahí está la razón de por qué Oseas debe casarse con Gomer. Porque la tierra fornica. ¿Cómo? Apartándose del Señor, apartándose de Jehová. En el versículo 2 del capítulo 2, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació. Como el día que nació. Para eso habría que leer Ezequiel capítulo 16 para ver cómo es el nacimiento de Israel. Cómo el Señor la integra, cómo el Señor la transforma en su esposa. La figura del matrimonio es una manera de ilustrar la relación de Dios con Israel. Ok, entonces el pecado aquí es la idolatría. No voy a ver más versículos por el tiempo. La idolatría. Voy a saltarme aquí porque aquí vamos a ver algunas cosas. Las diferentes maneras en que se manifestó el pecado de la idolatría de Israel. ¿Cómo se manifestó este pecado? En primer lugar, en su culto. En su culto. En su culto, adorando. Mire, note ustedes, estas tres cosas son importantes. Adorando, amando y confiando
en los ídolos de madera, piedra o metal. Así se expresó la idolatría, en primer lugar. Se expresó en un culto abierto. Aunque el profeta Oseas no lo dice, profetas posteriores, como Jeremías, como Ezequiel, usted va al libro de Ezequiel y se va a encontrar con cosas sorprendentes. Como el Señor le revela a Ezequiel de qué manera en el templo habían cámaras secretas donde tenían toda clase de dibujos que eran adorados. El profeta Jeremías habla de cómo la idolatría había afectado a la familia entera. Él decía, los hijos recogen la leña, los hombres preparan el fuego, las mujeres amasan la masa para la reina del cielo. Estaban adorando a otros dioses. Pero la adoración a otros dioses, el adorar a otros dioses, involucra un acto de amor y de confianza. Nosotros adoramos al Señor. Él es nuestro Señor. Pero al mismo tiempo confiamos en el Señor, ¿verdad? Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Note usted el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan, mire, mis amantes. ¿Quiénes son sus amantes?